Ahora sí. Entonces, ya que resolvimos el ejercicio, veamos cómo se va a representar un algoritmo. Ahora sí, entremos en materia. Aunque esos ejercicios de lógica no los voy a soltar, constantemente los voy a poner. ¿Listo? Para representar un algoritmo, para decirle a una máquina haga algo, tengo tres alternativas generales. Yo puedo llegar a escribir un pseudocódigo. ¿Por qué se dice pseudo? Porque el algoritmo va a estar en lenguaje natural, más fácil, va a estar en español. Mientras que un código va a estar en algún lenguaje, en inglés, en C, en Python, en Java, lo que sea. ¿Cierto? Entonces por eso va a ser un pseudocódigo. Se parece mucho al código, tiene la misma estructura. Traducirlo a un código, eso es casi que directo. ¿Listo? Solamente me toca hacer unas traducciones. ¿Cómo se dice esto en inglés? En realidad. ¿Listo? Primera alternativa, un pseudocódigo. Segunda, un diagrama de flujo. Y esto es sencillo. La palabra me da a entender qué va a pasar ahí. Una representación gráfica me va a decir hacia dónde debo dirigirme. Eso es el flujo. Paso 1, haga esto. Paso 2, haga esto otro. Paso 3, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. ¿Listo? Y un diagrama estructurado que va a resultar ser la combinación de los dos casos anteriores. ¿Listo? Ya los enuncié. Un pseudocódigo es una descripción de un algoritmo en lenguaje natural, pero utilizando las convenciones estructurales de un lenguaje de programación verdadero. Por eso mencioné, traducirlo a un lenguaje es casi directo. ¿Listo? Diagrama de flujo. Utiliza símbolos estándar unidos entre sí por flechas, denominadas líneas de flujo, donde las instrucciones se escriben dentro de esos símbolos. Ejemplos muy generales, todavía aplicados a la vida real. Un pseudocódigo, ¿qué es? Y vamos a notar una característica fundamental para empezar. Todo pseudocódigo, y todo código también, va a tener un inicio y va a tener un fin. ¿Sí? Tenemos que ser explícitos. Hay que decir dónde empiezo, dónde termino. ¿Listo? Y dentro de ese bloque, y van a notar esto, con un espaciecito adicional voy a dar las órdenes. ¿Listo? Ese espacio es muy importante, porque ese espacio me va a dar a entender el orden, la jerarquía y la pertenencia de los bloques. O sea, hay un bloque que puede contener otro bloque. ¿Listo? Eso es como una numeración en Word. Ustedes han notado que cuando yo enumero, Word hace algo como esto. Él pone, no sé, pone tema 1, capítulo 1, bueno, tal cosa. Subcapítulo 1, normalmente Word hace algo como esto, ¿sí o no? Subcapítulo tal. Si voy aumentando la jerarquía, él vuelve y pone otro espacio, ¿sí o no? Etcétera, y sigue en ese mismo orden, etcétera, etcétera, etcétera. Y si hay otro nivel por acá, 1.2, pues ¿qué hace? Se devuelve. Pero miren, él está respetando esto. Un capítulo diferente tiene la misma jerarquía que el anterior. Un subcapítulo, ¿sí ven como estos niveles? Esos espacios son importantes también para un programa. Me da a entender el orden de las cosas, quién pertenece a qué. Vale, entonces por eso ustedes notan que aquí, después de inicio fin, hay como un pequeño vacío. Ese vacío me da a entender ahí que todas esas instrucciones pertenecen al programa principal, están dentro del inicio. Vale, entonces un algoritmo va a tener eso como característica inicial, inicio y fin. Hay algunas convenciones, cambia un poquito, pero es equivalente. Dígame dónde empieza y dígame dónde termina. ¿Listo? Dígame qué va a hacer y dígamelo en orden secuencial y en orden lógico. Si usted quiere hacer una llamada telefónica, ¿qué hace? Levanta la bocina, espera que eso suene, que diga pi, marca el número 1 a la vez, 2, 2, 2, ta, 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 ta. Espera que contesten, habla con la persona y cuelga. Listo, ese es un pseudocódigo que le dice a uno cómo realizar una llamada telefónica de forma muy general. Pero esa estructura ya me da a entender algo que vamos a usar muy a menudo. Dígame dónde empieza eso
dígame dónde termina y deme unos espacios pertinentes para darme a entender a qué pertenece cada orden, a un bloque determinado. ¿Listo? Eso es un pseudocódigo. Un diagrama de flujo es exactamente lo mismo, solo que cada orden me la va a poner en un simbolito y me va a poner con unas flechas hacia donde debo dirigirme. De acá me dirijo hacia acá, de acá me dirijo hacia acá, de acá. Lo que pasa es que este algoritmo es muy lineal, pero lo que vamos a ver en el futuro es que hay algoritmos que me dicen, vea, usted se puede ir hacia abajo, o se puede ir hacia la derecha, o se puede ir hacia la izquierda. ¿Listo? Por eso es un diagrama de flujo, te da a entender qué camino debes tomar. ¿Listo? Muy bien. Eso es a grandes rasgos. A grandes rasgos, un pseudocódigo y un diagrama de flujo. Y un diagrama estructurado es la combinación de las dos cosas. Los personajes que propusieron esto son unos investigadores matemáticos computacionales que se llaman Nash y Snyderman. Ese diagrama estructurado también lo pueden llamar así. Diagrama NS. Eso es un diagrama estructurado. Algo que combina un pseudocódigo y un diagrama de flujo. Bueno, no tengo el ejemplo, pero bueno, lo veremos más adelante. ¿Listo? Entonces tenemos tres alternativas para escribir un algoritmo: pseudocódigo, diagrama de flujo y diagrama estructurado. ¿Listo? Muy bien. Y la lógica de programación se aplica en este contexto. Hay 4 procesos fundamentales para todo sistema de información. Debe existir, obviamente, una entrada de datos. Te va a recibir información. ¿Qué va a hacer con esa información? La va a procesar, la va a manipular, la va a validar, lo que sea, la va a mover de alguna forma. En algunos momentos usted necesita guardarla en algún lugar. Puede ser de forma temporal en el disco duro o de forma persistente, permanente, en una base de datos. Eso es esta torta. Esa torta es el símbolo estándar de base de datos. ¿Y qué puedo hacer con una base de datos? Meter datos, solicitar datos. Y ya cuando termine usted eso, ¿qué va a hacer al final? Va a decir, vea, el resultado es tanto. Entonces hay entrada, hay un input, hay un proceso, sume, resta, multiplique, divide, valide, haga, deshaga, almacene si es necesario y finalmente deme una salida. ¿Listo? Y en eso está, y eso es lo que vamos a hacer constantemente en mis algoritmos. Listo, entonces vamos a pensar lo siguiente. Vamos a crear un algoritmo cualitativo para calcular la edad de una persona. Si yo voy a establecer un algoritmo, tengo que pensar en eso. Dígame cuáles datos necesita usted, cuáles son sus entradas. Dígame qué proceso va a hacer. Y dígame cuál es el resultado. ¿Listo? Entonces eso es lo que quiero acá. Vamos a crear un algoritmo cualitativo para calcular la edad de una persona. Y no vale preguntarle cuántos años tiene. ¿Listo? Si vamos a hacer eso, debemos establecer entonces cuáles son mis entradas. Entonces, quiero calcular la edad de una persona. ¿Cuáles son los datos de entrada? Sí, perfecto. Eso es lo que necesito constantemente plantear. Auxilio. Fecha de nacimiento. ¿Listo? Etcétera, etcétera. Nacimiento. Esa es mi entrada. ¿Necesito algún otro dato? Eso es. Necesito conocer la fecha actual. Eso o se lo pregunto al usuario o se lo pregunto al sistema, pero se lo pregunto a alguien. Lo necesito adquirir. Esa es mi entrada. ¿Cierto? Perfecto. Por el lado de las entradas, genial. ¿Algún otro dato de entrada? Por eso basta, ¿cierto? Tal vez podría decir, pregúntenle el nombre para crear un mensaje personalizado. Puede ser. Pero hay unos datos más relevantes que otros. Eso hay que identificarlo. Dígame cuáles son sus datos de entrada. Vale. Siguiente. Aquí en azulito, pongamos. ¿Cuál es el proceso que vamos a hacer? ¿Restar qué? Entonces, el proceso es tomar la fecha, ¿cuál? La actual y restarle la fecha de nacimiento, ¿cierto? Ese es el proceso. Muy bien. Y entonces, finalmente, ¿cuál es la salida? Entonces, esto yo lo tengo que almacenar en alguna parte, ¿sí o no?
¿Cuál es la salida? La edad que ya la llamé X. Entonces, X recibe la fecha actual menos la fecha de nacimiento, recibe el proceso. Y finalmente, ¿qué digo? Muéstreme X. ¿Sí o no? Eso, ya hicimos un algoritmo. ¿Dudas hasta acá, muchachos? ¿Qué hora es? Quedan 10 minutos, rinde. Entonces ya hicimos nuestro primer algoritmo. Cuando vamos a escribir un algoritmo, cuando nos vamos a enfrentar a un problema, sea el que sea, por sencillo o complejo que sea, hay que establecer eso. ¿Cuáles son sus entradas? A ver, necesito recibir el valor del producto, necesito recibir el sueldo del empleado, necesito recibir la edad de la persona, necesito. Entradas. ¿Qué voy a hacer con esos datos? Sume, reste, multiplique, divide, valide, pregunte, saque de una base de datos, procese, lo que sea. ¿Cierto? Pero identifiquen eso, o sea, planifiquen su ejercicio. Y finalmente van a decir, o sea, usted puede hacer 500 procesos, pero me puede mostrar un solo resultado, ¿cierto? Dígame cuál es ese resultado. O dígame en dónde está almacenado ese resultado. Ahí. ¿Dónde está almacenado el resultado? En X. ¿Sí o no? Sé que parece muy básico, muy... pero por ahí empezamos, listo. Esto va a ir creciendo. Las variables de entrada van a ser un montón. Los procesos también y se van a complicar. Y las salidas, pues eso es lo más fácil. Pero este flujo es constante. Entrada, proceso, salida. De pronto almacene, pero entrada, proceso, salida. ¿Listo? Muy bien, avancemos. Ya me chupé la primera diapositiva, tan rápido. Muy bien, dudas, inquietudes, comentarios. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Comprendida la idea? Vamos a la diapositiva número 2. Y en la segunda diapositiva, ¿qué vamos a ver? Variables. Antes de poder entrar a variables, debo definir un concepto fundamental que es un dato. ¿Y qué es un dato? Una representación simbólica, o sea, un número, alguna letra, o de hecho un algoritmo también entra ahí, algo. De un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. Los datos describen hechos empíricos, sucesos o entidades. Más fácil, es un valor o referente que recibe el computador por diferentes medios, los cuales representan la información que el programador manipula en la construcción de una solución o en el desarrollo de un algoritmo. Un número, 5, la edad de la persona, eso es un dato, ¿cierto? El nombre, eso es otro dato. Listo. Los datos se pueden clasificar según diferentes criterios. Los datos pueden ser simples o compuestos. ¿Qué es un dato simple? Un dato simple es aquel que no se pueda subdividir. ¿Listo? Eso es algo que más adelante vamos a ver que se llama, es algo atómico. Porque ¿qué pasa si usted divide un átomo? Listo, indivisible. Por ejemplo, el año de nacimiento de la persona es indivisible. ¿Usted puede descomponer el año? Pues inmediatamente no lo puedes componer, listo. Un año se expresa como un número entero, el cual no se puede descomponer, listo. Y por el otro lado, los datos compuestos son, por ejemplo, una fecha. ¿Cómo se escribe una fecha normalmente? Yo escribo la fecha así. Día, mes y año. ¿Eso se puede descomponer? Sí, claro. Usted me puede extraer de ahí un valor, el día. Me puede extraer de ahí, esto sigue siendo un dato, pero de ese dato me puede extraer el mes, y de ese dato me puede extraer el año. Eso es un dato compuesto. ¿Listo? Claro, está ahí. ¿Pan comido? Los datos se pueden también clasificar según el tipo, y esto también es indispensable. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que si yo quiero hacer una operación, la operación tiene que ser consistente. Los elementos que están ahí relacionados deben ser, ojalá, del mismo tipo. ¿Listo? Yo no voy a poder sumar un dato entero con un dato carácter. Obviamente eso no va a dar. ¿Listo? Mis datos pueden ser entero, real, lógico, carácter o cadena. En realidad estas dos son casi la misma cosa. O sea, eso es texto. Y de una vez les voy a dar el nombre técnico de esto. Esto se puede referenciar como un string y lo vamos a ver muy adelante muy frecuentemente. ¿Qué es un string? Un carácter, una cadena. ¿Listo? De ellos tan solo el tipo cadena es compuesto.
¿Por qué? Un carácter, ¿qué es un carácter? Esto es un carácter, esto es un carácter, esto es un carácter, ¿sí o no? ¿Pero qué es una cadena? Exactamente. ¿Cierto? Ahí agrupé todos esos datos. ¿Esta cadena se puede descomponer? Sí, claro, esa cadena se puede descomponer. Esas fueran letras al azar. No me juzguen. Ahí casualmente dice vaca. Yo puedo descomponer en la letra B, puedo descomponer en la letra A, puedo descomponer en la letra C y otra vez puedo utilizar un mismo dato. ¿Listo? ¿Vale? Muy bien. La gran mayoría de lenguajes de programación usan esos tipos de datos. ¿Listo? Vamos a encontrar datos enteros, reales, lógico, carácter y cadena. ¿Cuáles ya hay? Dale, no hay problema. Primer tipo de dato, entero. Eso es muy fácil, aquí no hay que explicar mucho. ¿Qué es un dato entero? Pero es que real es otra cosa. Un número que no tiene cifra decimal, punto. Eso. 5, 7, 8, menos 7, menos 5, 1 millón, menos 1 millón. ¿Listo? La edad de una persona, el año en que nació. Eso es un dato entero. No tiene punto decimal. Un dato real sí lo tiene. Es un fraccionario. ¿Listo? Y eso hay que identificarlo, porque si yo voy a llevar un resultado a una variable, hay que decirle a esa variable qué tipo de dato va a manejar. Porque tenemos que ser muy explícitos. Así como ustedes me dijeron en la Torre de Hanoi, Torre 1, disco 1, ¿sí? No queda nada abierto a la interpretación, todo es explícito. Aquí también va a pasar lo mismo. Entonces, para mis variables hay que decirle cuál es el tipo de dato que va a manejar. ¿Listo? Ejemplo sencillo, el peso de una persona, eso es real. Yo peso 75.3 kilos. La estatura, mi estatura es de 172.7 centímetros. Estos eran kilogramos, estos son centímetros. ¿Listo? La nota, te puedes sacar 3,3, te puedes sacar 1,5, te puedes sacar 5. Es real, ¿sí o no? Tiene un valor decimal. Todo aquello que sea resultado de una división también es real, ¿sí o no? Muy bien. Lógico. Un valor lógico es aquel que solamente puede tomar dos valores. Y para programación esos valores son verdadero o falso. Por eso es lógico. O es una cosa o es la otra. Si no es verdadero, indiscutiblemente es falso. Y si no es falso, por eso es lógico. Lógico. Vale, solamente dos valores. Más adelante vamos a ver que esto nos sirve mucho porque la vamos a llamar, por ejemplo, algunas variables de este estilo compuertas o banderas o centinelas. Cumple, no cumple. ¿Listo? Son contrapuestos, si no es uno es el otro. ¿Vale? Un ejemplo, una barra de paso de trenes, o está impidiendo el paso o lo permite, ¿sí o no? Un interruptor, está prendido o está apagado. Claro, perfecto. Y eso, falso o verdadero, me dice, ¿se puede o no se puede? ¿Está encendido o está apagado? ¿Vale? Muy bien. Ahora sí, ya puedo entrar al concepto de variable, pero es que esto también me suena muy familiar. En sus términos, muchachos, ¿qué es una variable? Que puede cambiar, ¿cierto? Para nosotros, una variable es un espacio de almacenamiento en mi sistema. Espacio en el sistema de almacenamiento, ¿listo? Memoria principal de un ordenador. Y un nombre simbólico, eso yo lo sé por matemática, ¿o no? ¿Cierto? Por aquí yo tengo una variable que se puede llamar, eso es una variable, esto es otra variable, esto es otra variable. ¿Qué puede almacenar X? Sí, sí, cualquier número. ¿Qué puede almacenar Z? Cualquier cosa. Entonces, pero lo importante es, para nosotros esto va a ser un espacio en el sistema. Mejor dicho, es el parqueadero que usted reservó para guardar su carro. ¿Listo? Decirle al sistema variable X es decirle, necesito que me reserve en el disco duro un lugar para que yo guarde un dato. ¿Listo? ¿Cómo lo voy a nombrar? Como quiera. Pero vamos a ver más adelante que eso tiene unas reglas básicas, ¿vale? Muy bien.
mis variables pueden tener un comportamiento, dependiendo del rol que estén cumpliendo en el sistema, pueden tener unos nombres. Variable es variable, pero dependiendo de lo que haga, le podemos dar un perfil específico. Por ejemplo, hay acumuladores y hay contadores. Un contador, la palabra lo dice, cuenta. Normalmente es una variable que se va a incrementar de uno en uno. ¿Listo? Y por matemática yo también sé esta otra cosita, y es, a una variable yo le puedo asignar un valor, ¿cierto? A una variable yo le puedo asignar un valor. A una variable yo le puedo asignar un valor, el que sea, el que usted quiera. Pero entonces vamos a ver que estas variables tienen un comportamiento especial. ¿Cuál? Ya no va a ser solamente un valor, va a ser, a una variable yo le puedo asignar la misma variable más otra cosa, más un número. ¿Listo? Entonces esto, por ejemplo, es un contador que incrementa el valor de X en una unidad. ¿Listo? Eso es un acumulador. Y un contador es algo parecido. Se comporta en un principio igual. Es una variable que yo la hago igual a la misma variable más otra variable. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que había antes en X le voy a incrementar lo que hay en otra variable. ¿Listo? Y eso es un contador. ¿Vale? Más adelante vamos a ver casos prácticos de estos que nos van a permitir entender el concepto. Pero hasta ahora, claro, ¿qué puedo hacer yo con una variable? Sí, asignarle un dato. O asignarle la misma variable más otro dato, en últimas. ¿Listo? Muy bien. Un ejercicio más para terminar y irnos al receso. Uy. Antes del de arriba, el de la edad ya lo hicimos, y el del salario mínimo también ahorita lo hacemos. Pero entonces, hagamos este, antes de irnos. Si a mí me dan estos enunciados, me dicen que 3 manzanas es igual a 30, que una manzana más 2 bananitos da 18, que un bananito menos un coco da 2, entonces ¿cuánto da 2 cocos más una manzana más bananitos? Tan rápido, ya lo habían hecho. Una manzana vale 10, a ver, si eso es cierto, estos son, es que eso, en últimas, son variables. O sea, que es una variable, algo que tiene un identificador. ¿Cuál es el identificador de esto? Manzana. Entonces yo puedo decir, manzana más manzana más manzana. Así como está. Eso significa que ahí tengo 3 manzanas. Y que esas 3 manzanas vale 30. Si yo fuera a despejar esa variable, yo puedo decir que las manzanas es igual a 30 dividido 3, ¿sí o no? Listo, entonces conclusión, una manzana vale 10, ok, estamos de acuerdo, genial. Ahora, una manzana más 2 bananitos vale 18, manzana más 2 bananitos vale 18, pregunta, ¿cuánto vale cada bananito? A ver si es cierto. Si esto lo voy a despejar, eso significa que voy a trasladar las manzanas para este extremo. Entonces quedan 2 bananitos igual a 18. Menos, ¿sí o no? Si paso al lado opuesto de la igualdad, eso pasa con signo opuesto. Menos manzana. Y yo ya sé que una manzana vale 10. Entonces 2 bananitos es igual a 18 menos 10. Da 8. Y si despejo esto, conclusión, un bananito vale 8 dividido 2. O sea, 4. Bueno, hasta ahí vamos bien. Ya sé cuánto vale. Una manzana vale 10. El racimo de bananitos vale 4. Entonces, ¿cuánto vale un coco? Vale 2. Comprobemos. Banano menos coco es igual a 2. O sea que traslademe esto para allá. Entonces queda menos coco igual a 2 menos banano. Y traslade este signo negativo para el otro lado. O sea que queda coco igual a, exacto, banano menos 2. Y ya sé cuánto vale un banano.
vale 4. Entonces el coco vale. Estamos de acuerdo. Genial. ¿Será que ya puedo armar esto? ¿Cuánto da coco más manzana más bananito? $16. Última palabra. ¿Cuánto da? ¿Y cómo hizo para que se le diera 15? Casi, pero aquí hay un detalle minúsculo. Examinen muy bien este bananito. Ajá, este bananito es exactamente igual a esto. Entonces mis fórmulas me toca replantearlas. Listo, eso es otra invitación. Yo sé que a la primera uno dice, eso sale fácil. Pero hay que estar atentos a los detalles. Por pequeños chiquitos que parezcan, eso puede alterar totalmente el resultado. Listo. O sea que ahí hay que replantear eso da de otra forma. Hay que decir exactamente cuánto vale un bananito. En realidad eso era un racimo de bananos. Un paquete de 4 bananos. ¿Sí o no? Entonces mi pregunta sería, ¿cuánto vale exactamente un banano? Eso es otra cosa, la dejamos para después, vamos a tomar el receso.